un individuo va en un vehículo motorizado hacia la Universidad Politécnica de Chiapas, hasta que un árbol sobre el camino detiene su desplazamiento de manera abrupta. En este video vamos a analizar la fuerza con la que impacta el árbol. Primeramente estudiaremos la situación como un movimiento rectilíneo uniforme, ignorando claramente la aceleración que el vehículo pueda tener. Los objetivos del proyecto son documentar en video el comportamiento natural del vehículo, realizar pruebas de colisión preestablecidas y hacer constar, reconocer los fenómenos del sistema, investigar cada fenómeno con el fin de obtener conocimientos y fórmulas matemáticas, aplicar los conocimientos de las investigaciones y realizar los cálculos necesarios, efectuar en un video con todos los procesos previos y en el video explicar ampliamente los conocimientos necesarios, así como las materias relacionadas. Ahora pasaremos a la resolución de la situación que se nos presenta. Fuerza con la que se impacta el robot móvil AJD 629. Para realizar esto, tenemos que enunciar nuestro marco de referencia. El primer paso en el estudio del movimiento es establecimiento de un marco de referencia. Este mismo nos ayuda a establecer parámetros relacionados con la localización en el espacio. Por ejemplo, en la descripción del movimiento de un objeto requiere la descripción de la posición del objeto. Un marco de referencia consiste en un sistema de coordenadas que ayuda a describir la posición de un objeto. Un punto en una línea puede ser descrito con una coordenada. Un punto en un plano se localiza con 2 coordenadas y se requiere 3 coordenadas para localizar un punto en el espacio. Que en este caso sería el suelo, que es de cemento, puesto que respecto al suelo, nuestro móvil se encuentra con una velocidad. El concepto de velocidad está asociado al cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Cuando necesitamos información sobre la dirección y el sentido del movimiento, así como su rapidez, recurrimos a la velocidad. Aquí cabe destacar que la rapidez de un objeto no es lo mismo que su velocidad, ya que la rapidez solo es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial, por lo que tiene módulo, sentido y dirección. Bien, para poder realizar el cálculo de la velocidad, como bien sabemos, es desplazamiento sobre tiempo. Entonces, necesitamos programar el robot móvil que realice una trayectoria en línea recta. En este caso, utilizamos el controlador Arduino y, por lo tanto, su lenguaje para poder realizar o que hiciera tal función. Comenzamos primero con indicar las variables que se irían en la parte superior del código, en donde indicaríamos que son variables del tipo entero y en cada uno se indicaría en qué pin se encuentra. Tendríamos 4 pines para indicarles el tipo de giro que haría, si es hacia adelante o hacia atrás. En este caso solo utilizaríamos 2, pero en otras ocasiones se podrían utilizar más. De ahí tendremos los 2 pines que están en las partes laterales del puente H, que es en donde se indican la velocidad que sería para cada motor, es decir, los pulsos. En este caso, los pulsos van de 0 a 255, pero el máximo es 250, porque serían 250 pulsos y 5 pulsos negativos. Eso quiere decir que entre más pulsos existan, mayor será la velocidad, y entre menos pulsos existan, menor será la velocidad. Ese sería el principio del cual Arduino controlaría la velocidad angular de los motores. Ahora pasaríamos a la parte del voice setup, que es en esa primera parte, en donde se indicarían qué tipo de entradas o de salidas serían cada uno de los pines. Como se ve acá, pues serían salidas, porque lo único que nos importaría es externarle al sistema que realice tales acciones, y en estos 2 casos las velocidades. De aquí iríamos a escribirle, literal, o indicarle que iniciarían todos los motores apagados para que no empiece a funcionar sin que tenga alguna acción. De ahí entraríamos al void loop, que sería en la parte en la cual escribiríamos análogamente los valores posibles
o la velocidad posible que podría llegar a efectuar los motores. En este caso tendríamos la velocidad del motor izquierdo y la velocidad del motor izquierdo, que como había dicho, van de 0 a 250. En este caso el motor derecho iría a 129 pulsos. Y escribiríamos que se encendería el motor izquierdo hacia adelante y el motor derecho igual hacia adelante, y los de reversa estarían apagados. Todo esto lo regresaría durante 34 milisegundos. Después, pasando esos 34 milisegundos, entraríamos a la segunda fase, que sería en la parte en la cual daría la instrucción de que se realicen 150 pulsos en el motor izquierdo y que no realice ningún pulso en el motor derecho, o es decir, que sea la velocidad 0. Estaría apagado técnicamente. De aquí iríamos a escribir a cada uno a cada uno si estuviera encendido o apagado, sería el 1 lógico o el 0 lógico de los motores. Tendríamos que igual estarían encendidos los dos de adelante para que avance, y todo este proceso lo realizaría durante 25 milisegundos. Al pasar los 34 y los 25, volvería a comenzar otra vez con esto y volvería a realizar el ciclo. Es por ello que es un while loop, o sea, se encuentra repitiendo todo el tiempo. Hicimos este arreglo de variables porque al momento de hacer la práctica nos dimos cuenta que nuestro robot móvil realizaba una trayectoria parabólica y no en línea recta. Entonces, si realizábamos el cálculo con un movimiento parabólico, lo que íbamos a hacer es obtener la rapidez de nuestro robot móvil, más no la velocidad, porque la velocidad tendría que ser un desplazamiento. Entonces, para poder lograr que nuestro robot móvil hiciera un movimiento lineal, tuvimos que hacer que nuestro código se encontrara balanceado, por así decirlo, y con ello hacer de que se moviera en línea recta. Esta velocidad se ve afectada por el sistema de fuerzas que tiene en nuestro robot móvil. Denominamos fuerza toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Si empujamos una bola con el dedo, le estaremos aplicando una fuerza. Tras aplicarla, caben varias posibilidades. Una de ellas es que empiece a moverse o que, por ejemplo, se deforme, dependiendo de dónde la apliquemos, en qué dirección, sentido o cantidad. La bola se moverá o se deformará hacia un lado o a otro. Este sistema de fuerzas lo vamos a representar en este plano cartesiano que tenemos aquí. Pusimos esas dos fuerzas ya que nuestro robot móvil, si lo vemos de la vista trasera, cuenta con dos motores, que es el motor izquierdo y el motor derecho, que son los de acá. Entonces aquí es generada una fuerza y es generada otra fuerza. Ambas fuerzas se encuentran en el mismo sentido, pero nuestro motor genera un movimiento en sentido horario de nuestra llanta, que es el que tenemos aquí. Este sentido horario se ve afectado por una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. La fricción es una fuerza de contacto que actúa para oponerse al movimiento deslizante entre superficies. Actúa paralela a las superficies y opuesta al sentido de deslizamiento, que en este caso sería dinámico. La fricción cinética se presenta cuando se rompe el estado de reposo y el cuerpo inicia un movimiento.
La magnitud de la fuerza de rozamiento cinético disminuye y se define como la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos estando en contacto, y su magnitud es directamente proporcional a la fuerza normal. Entonces nuestra fuerza de rozamiento de fricción sería dinámico, que es lo que teníamos acá. Esta fuerza de rozamiento sería la resultante de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento dinámico, que es representada por la letra mu, que es griega, y en el caso del cemento sería de 0.8. Nuestra normal sería igual al peso. ¿Por qué es igual al peso? Porque si tenemos en cuenta que nuestro robot móvil cuenta con un peso, ya que tiene una masa, nuestra masa en este caso es de 430 gramos, y esta masa genera un peso. Nuestro peso viene siendo igual a masa por gravedad. Pero si enunciamos la tercera ley de Newton, nos dice que a toda fuerza corresponde una en sentido contrario. Nuestro peso sería una fuerza y la normal sería otra. Entonces, si tiene la misma magnitud pero sentido contrario, entonces lo que tendríamos acá es de que el peso sería lo mismo que la normal, que es lo que teníamos acá. Entonces, nuestra fuerza de fricción sería igual al peso por nuestro coeficiente de fricción. Tendríamos esto. Bien, ahora para calcular esta fuerza de fricción, como bien habíamos dicho, que es el peso por el coeficiente, tendríamos que la fuerza de fricción va a ser igual a nuestro peso por el coeficiente, que es lo que teníamos anterior, y nuestro peso va a ser igual a la masa, que en este caso serían 430 gramos. Pero si bien sabemos, la composición de un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, una vez teniendo esto, tendríamos que convertir nuestros 430 gramos en kilogramos, que sería lo mismo que 0.43 kilogramos. Y esto sería multiplicado por nuestra constante de aceleración de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nuestro peso sería igual a 4.214 newtons. Eso lo vamos a anotar por acá. Y tendríamos nuestro primer valor. Ahora, para calcular la normal, la fuerza de fricción, lo único que necesitaríamos es multiplicar nuestro valor de peso. Bien, ahora, para poder calcular la fuerza de rozamiento o de fricción de nuestro robot móvil, lo que necesitaríamos simplemente multiplicar nuestro peso, que en este caso sería 4.214 newtons, por nuestro coeficiente de fricción, que sería de 0.8. Como bien sabemos, nuestro coeficiente de fricción dinámico es asimétrico, por lo que no requiere de una unidad. Entonces, nuestra fuerza de rozamiento sería igual al momento de hacer el producto de 3.3712 newtons. Esa fuerza de fricción sería la que estaría actuando aquí, es decir, sería la que se opone al movimiento rotatorio de nuestra llanta. La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. Se define como el ángulo girando por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega omega. Su unidad en el sistema internacional es el radián por segundo. La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Esta se mide en watts y se dice que existe una potencia mecánica de 1 watt cuando se realiza un trabajo de 1 joule por segundo. Aquí en este momento podemos darnos cuenta de la estrecha relación que tiene la potencia eléctrica y la potencia mecánica. Potencia es la velocidad a la que se consume la energía. Si la energía fuese un líquido, la potencia serían los litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. La potencia se mide en joule
por segundo y se representa con la letra P. Un joule por segundo equivale a un watt. Por lo tanto, cuando se consume un joule de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo un watt de energía eléctrica. Si sabemos que la corriente eléctrica es el flujo de carga entre dos puntos de un material conductor, es lógico que nos podamos preguntar ¿y cómo de rápido se desplazan dichas cargas? Para responder a esta pregunta, la física establece una nueva magnitud que determina la rapidez con la que la carga fluye a través de un conductor. Dicha magnitud recibe el nombre de intensidad de corriente eléctrica o simplemente intensidad de corriente. El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones de un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor. Bien, ahora teniendo conocimientos más vastos sobre potencia eléctrica y potencia mecánica, podemos igualar estas dos ecuaciones y poder obtener la fuerza, que en este caso sería una magnitud vectorial. Eso quiere decir que tendríamos intensidad de corriente por voltaje sería igual a la fuerza y la velocidad. Ambas son unidades vectoriales, por lo que se les asigna o se les sobrepone una flechita, solo para evitar confusiones. Si resolvemos este sistema despejando a F, que sería la fuerza, tendríamos que la intensidad de corriente por el voltaje sobre la velocidad, tendríamos el valor real de la fuerza. Pero esta fuerza, analizándola en un mapa vectorial, ahora analizando el plano cartesiano de 3 dimensiones, como plano cartesiano se conoce como dos rectas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o cero del sistema. La finalidad del plano cartesiano es ubicar parejas de puntos llamadas coordenadas que se forman con un valor X y un valor Y. Podríamos ver que la fuerza obtenida de esta ecuación sería o la fuerza del motor derecho o la fuerza del motor izquierdo. Pero como ambas impulsan al robot móvil, entonces tendríamos que sustituir tanto la intensidad de corriente del motor derecho como del motor izquierdo, y con el del voltaje sería lo mismo. Entonces, analizando esto, que sería muy parecido a lo que vemos en álgebra lineal, tendríamos que nuestra fuerza de rozamiento o de fricción se vería en contra respecto a nuestras fuerzas de los motores. Lo mismo que la velocidad sería muy parecida o proporcional a la fuerza resultante que tendríamos de este sistema, y tendríamos al peso y la normal que también estarían actuando y que serían punto clave de la fuerza de rozamiento. Ahora, teniendo esto, lo que sería importante sería obtener la intensidad de corriente y el voltaje. Ahora, para hacer el cálculo de la intensidad de corriente como del voltaje, a cada uno de los motores se le realizó el siguiente análisis. Para obtener el voltaje de un circuito o de un motor, lo que necesitamos hacer es conectar nuestro multímetro, o en este caso un voltímetro. Un multímetro, a veces también denominado polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y ómmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de la electrónica y electricidad. En paralelo con el circuito, o en este caso con el motor, y la lectura que nos dio tanto para el motor izquierdo como el derecho fue la siguiente. En el motor derecho nos dio 3.8 volts y en el izquierdo nos dio 5.20 volts. Ahora, para realizar la lectura de la intensidad de corriente de los motores, lo que es necesario es abrir el circuito, que sería algo así, y conectar aquí
nuestro medidor. En este caso sería hacer esto, y en el motor izquierdo nos dio 7.20 miliamperes y en el motor derecho nos dio 8 miliamperes. Bien, ahora teniendo los valores tanto de velocidad, de voltaje como de intensidad de corriente de cada uno de los motores, tenemos que calcular la velocidad. Ahora teniendo el concepto de velocidad más claro, conocemos que la velocidad es igual a el desplazamiento sobre el tiempo. El desplazamiento igual es una magnitud vectorial, y en este caso lo que hicimos con nuestro robot móvil es plantear una línea recta en la cual teníamos 0 acá y concluía en 0.5 metros. El tiempo que le llevó después de realizar varias lecturas fue de 3 segundos. Teniendo ahora esto, fue que nuestro desplazamiento fue de 0.5 metros y el tiempo que nos llevó fuera de 3 segundos. Es decir, que nuestra velocidad fue igual a 0.16 metros sobre segundo. Bien, ahora después de haber calculado la velocidad, lo único que nos restaría es sustituir esta ecuación tanto para el motor derecho como el motor izquierdo, cada uno con sus valores correspondientes. Comenzaremos con el motor izquierdo. En este caso, su fuerza va a ser igual a su intensidad de corriente, que sería 7.20. Recordemos que los mili, que es un prefijo, se podría expresar en notación científica por 10 a la menos 3 amperes. Y en el caso del voltaje serían 5.20 volts sobre la velocidad, que sería 0.16 metros sobre segundo. Ahora, después de haber resuelto esto, nos daría como resultado 0.234 newtons. Esto lo vamos a escribir aquí como fuerza del motor izquierdo, que sería 0.234 newtons. Ahora, en el caso del motor izquierdo, realizaríamos el siguiente, lo mismo. Tendríamos nuestro motor derecho, sería igual la fuerza, su intensidad de corriente, que sería 8 por 10 a la menos 3 amperes, que multiplica a 3.8 volts sobre la misma velocidad, porque estamos hablando del mismo cuerpo, y esto nos daría 0.19 newtons. Ahora, teniendo las dos fuerzas de cada uno de los motores, tendríamos estos dos vectores. El vector de fuerza de fricción la tendríamos ya calculada anteriormente, recordando que era 3.3712 newtons. Tomando como referencia a las fuerzas de los dos motores, esto vendría siendo un valor negativo, pero solo sería como marco de referencia, puesto que no existen fuerzas negativas, solo sirven para hacer como una especie de referencia y cómo se está llevando la situación. Ahora, entonces tendríamos que nuestra fuerza total, o la fuerza real del robot móvil, sería igual a la sumatoria de la fuerza del motor izquierdo más la fuerza del motor derecho menos su fuerza de rozamiento. Eso quiere decir, sustituyendo los valores, tendríamos que sería 0.234 newtons más 0.19 newtons menos 3.3712 newtons. Esto nos daría una fuerza total de menos 2.9472 newtons. Bien, se preguntarán por qué nos dio negativo. La solución es muy sencilla, o realmente es algo muy lógico. Ya habíamos visto un poco principios de fricción estática y fricción dinámica, pero existe como una especie de ley o una especie de regla que podríamos determinar cómo ocurriría algo
respecto a las fuerzas que son involucradas en una rueda. En este caso tendríamos acá, nos encontramos con un eje y aquí se encuentra nuestro motor, ¿verdad? Pero este motor viene creando una fuerza desde el centro hacia adelante. En este caso la fuerza de rozamiento fue la que ganó, por así decirlo. Por eso fue que la fuerza total es negativa. Y si nos damos cuenta, para que nuestra velocidad fuera hacia allá, necesitó de la fuerza de fricción generara una especie de movimiento que lo podríamos determinar como esto. Hace como una transmisión, y la fuerza de rozamiento es la que realmente hace mover al carrito, no la fuerza total o la fuerza real del sistema. Eso lo podemos ver acá. Si la fuerza total es mayor que la fuerza de rozamiento, se crea un patinaje. Es por ello que los carros o los coches, al tener demasiada potencia en sus vehículos, en su motor, genera patinaje y por eso luego se atascan. En cambio, si la fuerza de rozamiento, es decir, si el vehículo tiene un buen peso, genera una rodadura y por ello no se atasca. Eso es lo que ocurre en nuestro robot móvil, ya que la fuerza total es con signo contrario, es decir, que se mueve hacia acá, y es lo que hace que se genere el movimiento y genera la velocidad que antes ya habíamos determinado, que era 0.16 metros sobre segundo. Ahora haremos el análisis de la situación tomando en cuenta una aceleración. Esto quiere decir que ya no va a ser simplemente un movimiento rectilíneo uniforme, sino que esto pasará a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una bola que rueda por un plano inclinado o una piedra que cae en el vacío desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo de un modo aproximadamente uniforme, es decir, con una aceleración constante. Este es el significado del movimiento uniformemente acelerado, el cual en tiempos iguales adquiere iguales incrementos de rapidez. En este tipo de movimientos sobre la partícula u objeto actúa una fuerza que puede ser externa o interna. En este movimiento la velocidad es variable, nunca permanece constante. Lo que sí es constante es la aceleración. Entenderemos como aceleración la variación de la velocidad con respecto al tiempo, pudiendo ser este cambio en la magnitud, rapidez, en la dirección o en ambos. Bien, para poder realizar la simulación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en nuestro robot móvil, requerimos del siguiente código, el cual es una modificación del código anterior. La modificación es al momento de agregarle estas dos variables del tipo entero, el cual indicaba la t el tiempo y b la velocidad, pero esta velocidad realmente era como una especie de contador, un valor el cual se le iba a restar a la velocidad real o anterior que tenía los motores. Ambas se encuentran en 0, puesto que la posición inicial es 0. De ahí el void setup tendría la misma estructura, y en el void loop agregaríamos una condicional del tipo if, en la cual iría preguntando cada vez que se concluye el ciclo si t es menor o igual a 18. Si esto se cumple, realizaría el esquema que teníamos antes, que es para que avance en línea recta a velocidad constante, y cada vez que concluye un ciclo, lo que haría era sumarle un 1 a la variable t. Llegaría a un punto en el cual ya sería el valor mayor a 18, por ejemplo 19. Entonces, al momento que llegara al valor 19, ya no empezaría a hacer el código, este primer código, sino comenzaría a realizar el código que estaría en el apartado else, el cual nos indicaría que cada vez que se concluye este ciclo, o cada vez que se repita, le agregaría un valor, un 1 a la variable b, la cual se le sumaría aquí. Entonces tendríamos que el número que tendríamos acá cada vez iba a ser mayor, y por tanto el resultado de la resta iba a ser un número cada vez menor. Por tanto, el pulso iba a ser menor y con ello la velocidad iba a ser menor. Esto podría ser una especie de
una analogía referente a la desaceleración que podría llegar a tener un vehículo por medio de este código, que sería la forma o el método que nosotros encontramos para poder simular la inercia o la fuerza fricción que afecta al robot móvil y por tanto causa que al no tener un impulso se vaya deteniendo gradualmente. Después de haber analizado los videos en donde se presenta la aceleración inicial y la desaceleración del vehículo, podemos obtener la siguiente gráfica, en la cual observamos que nuestra aceleración inicial comienza de 0 a 1 y acelera de 0 a 16 metros sobre segundo. En este caso, como bien sabemos, la fórmula de aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo que le lleve en realizar esa resta. En este caso, la aceleración inicial va a ser igual a la velocidad final, que serían los 16 metros sobre segundo, menos 0, en este caso, metros sobre segundo, y el tiempo nos llevó 1, esto es 0.16, perdón. Ahora nuestra aceleración final, sería 0.16 metros sobre segundo al cuadrado. Este segundo con ese segundo se multiplican y por tanto nos queda segundos al cuadrado. Tenemos eso. Analizando esta gráfica, que es a fin de cuentas una función matemática, tenemos que nuestra aceleración está representada por una parábola, puesto que tenemos unidades cuadráticas. Además de que tenemos una velocidad constante de 1 a 3. Si vemos bien, es una gráfica de funciones por partes o por secciones. Y aquí se mantiene una constante que es de 0.16, que es nuestra velocidad, y viene siendo esto, que ya la habíamos calculado antes. Entonces, después de eso, nos damos cuenta que de 3 a 6 existe una desaceleración. ¿Por qué ocurre esto? En el planteamiento del problema, recordemos que teníamos que hacer que nuestro robot móvil avanzara, y después de que avanzara un determinado tiempo, en este caso como lo medimos nosotros, dejara de acelerar o dejara de ser constante nuestra velocidad. Por tanto empieza a hacer una desaceleración, que es la que tendríamos acá, que es otra parábola. En este caso es demasiado, casi una línea. Por eso es de que casi no se nota, pero a fin de cuentas es una parábola porque es una desaceleración, o sea, una aceleración negativa. En este caso, tenemos que nuestra velocidad llega hasta un punto y empieza a hacer desaceleración. La desaceleración ocurre por la fuerza de fricción que teníamos acá, y la inercia, que es la única, que sería la inercia correspondiente a ¿qué? Sería correspondiente a la fuerza total que ya teníamos antes. Ahora, para calcular la aceleración final, utilizaríamos la misma fórmula. Tendríamos nuestra aceleración final será igual a la velocidad final, que en este caso serían los 15 metros sobre segundo. Si nos damos cuenta aquí, tendríamos que serían 15 metros sobre segundo menos la velocidad inicial, que era aquí hasta el momento era constante, de 0 punto, igual aquí sería 0.16 metros sobre segundo. Esto entre los 3 segundos de recorrido, y nuestra aceleración final sería igual a menos 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración la multiplicaríamos por la masa. Aquí tendríamos una fuerza de desaceleración, lo podemos marcar como así, y nuestra aceleración sería la aceleración final. Entonces, en este caso tendríamos que resolver esta ecuación teniendo que nuestra fuerza
de desaceleración sería igual a 0.43 kilogramos, que multiplica a nuestra aceleración final, que es de menos 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Resolviendo esto, tendríamos nuestra fuerza de desaceleración. Bien, después de haber calculado nuestra fuerza de desaceleración, nos dio este resultado, después de haber multiplicado nuestra masa, que era 0.43 kilogramos, por nuestra aceleración final, que es 0.3 periódico metros sobre segundo al cuadrado. En este caso nuestra aceleración es negativa, por tanto el signo menos. Esto nos da una fuerza negativa. Y si recordamos bien, teníamos que este era negativo, pero bien se puede manejar como positivo, dependiendo del marco de referencia. ¿Por qué lo vamos a manejar como positivo en este caso? Porque tenemos que nuestra fuerza de total era esta, ¿no? Porque se manejaba en sentido contrario. Pero si recordamos, teníamos nuestra rueda y esta fuerza era transmitida en este sentido. Esta es nuestra fuerza total, puesto que lleva la misma dirección respecto a nuestra rueda, es decir, mantiene un eje de transmisión. Después de tener esto, nos damos cuenta que nuestra fuerza de desaceleración es contraria a nuestra rueda. No hace sumatoria a la fuerza total, porque no está siendo afectada al suelo, sino está siendo afectada al movimiento literal de nuestra rueda. Es decir, nuestro motor ejerce un movimiento rotatorio, que es gracias a nuestra fuerza total. Como ya habíamos explicado, es porque nuestra fuerza de fricción es muchísimo mayor que nuestra fuerza provocada o ejercida por nuestros dos motores. Entonces, esta fuerza de fricción se convierte en nuestra fuerza total y es la que transmite la fuerza hacia los motores y por tanto empieza a girar. Pero este mismo motor ejerce una fuerza contraria gracias a la desaceleración o a la fuerza contraria a la fuerza negativa, que es provocada por la desaceleración y por la masa, que sería el principio básico, que es masa por aceleración es igual a la fuerza. Y esta fuerza, estos son vectores, tengamos cuidado con eso. Y tendríamos que esta fuerza entonces sería la que estaría contrarrestando a nuestra fuerza total. Es decir, empieza a buscar la manera en la cual nuestra fuerza de impacto, sería nuestra fuerza ahí, sería igual a nuestra fuerza total menos nuestra fuerza de desaceleración. Si bien nos damos cuenta, podemos manejar incluso el signo menos. Aquí tenemos el signo menos y nuestra fuerza de impulso, hasta matemáticamente la podemos resolver así. Tendríamos que menos 2.9472 newtons menos nuestra fuerza de desaceleración, que sería menos 0.129 newtons. Esto se convierte en más y por tanto tendríamos como resultado nuestra fuerza de impulso sería igual a 2.8182 newtons. Y esta sería nuestra fuerza con la cual, perdón, no es de impulso, es de impacto, sería con la cual nuestro robot móvil AJB 629 impactaría a nuestro objeto o nuestro cuerpo, el cual ha sido indicado en el video anterior. Y no ejerce este objeto, el que tenemos acá, digamos que sería este, tiene un peso igual, tiene una normal que tenemos que hacer el suelo, tiene un coeficiente de rozamiento, en este caso es estático, y nuestra fuerza de fricción es estático. Entonces, por eso es que se encuentra en reposo, porque no existe ninguna fuerza que lo empuje hacia el frente, ninguna fuerza que lo empuje hacia atrás, nada. Entonces, se mantiene en reposo. Y al llegar un objeto que sí tiene una fuerza, que es nuestra fuerza de impacto, genera un choque inelástico.
porque ambos objetos se quedan pegados entre sí. Es decir, si fuera un choque elástico, haría que este empujaría a este y se iría muy lejos, pero esto no ocurre. Lo que pasa en este caso es de que tanto el coche o nuestro robot móvil como nuestro cuerpo se mantienen y se van en la misma dirección hasta un cierto punto en el cual la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, y es en el momento en el cual el objeto o el cuerpo se mantiene en equilibrio y por tanto se detiene. Bien, después de haber obtenido el resultado que acabamos de ver, podemos generar una especie de conclusión o qué son las partes más importantes del video o cómo pudimos llegar a ese resultado. Desde el inicio comenzamos con un análisis en el cual llevamos conceptos que vienen siendo más que nada como un marco teórico en el cual podemos adquirir nuevos conocimientos y nuevas, por así decirlo, aplicaciones que podríamos llegar a tener en mecatrónica en base a los estudios que llevamos y que hemos llevado a lo largo de nuestra vida. Después de ese análisis que hicimos, nos llevó a realizar varias pruebas en las cuales pusimos programación, pusimos lecturas en base a las variables, en base a metrología, y la programación fue basada realmente en cuanto a las lecturas, pues como explicábamos al inicio, teníamos que nuestro robot móvil realizaba una trayectoria parabólica y gracias a programación logramos corregir eso y empezamos a realizar que nuestro robot móvil hiciera una trayectoria lineal y generar un desplazamiento y con ello obtener nuestra velocidad real. Después de eso realizamos una investigación con la cual logramos conseguir las ecuaciones que les presentamos en el video, y en las ecuaciones teníamos las variables y coeficientes. Los coeficientes más que nada en este caso fueron de rozamiento, tanto dinámico como cinético, que la diferencia pues sería más que nada al momento de explicar o de abarcar en el evento que estemos llevando. Y las variables pues que sí fueron varias y que cada una fue explicada en los conceptos, es decir, esto podría entrar aquí, todo va muy ligado porque pues estamos hablando sobre el mismo tema. Después de eso, de tener estas ecuaciones, realizamos esos cálculos. Estos cálculos fueron obtenidos tanto de las lecturas como de las variables que hemos llevado y de los coeficientes, es decir, todo esto va relacionado con los cálculos. Después de haber resuelto todos estos cálculos, obtuvimos una respuesta. Esa respuesta fue nuestra fuerza de impacto, con la cual el robot móvil colisionó con el objeto, que en este caso era una caja de cartón. Y pues eso sería todo. Agradecemos mucho por haber visto nuestro video y gracias. Somos de la Universidad Politécnica de Chiapas y estudiamos Ingeniería Mecatrónica.